Ok, buenas tardes. En esta tarde vamos a conversar dos temas que considero son muy importantes. En algunos momentos de esta conversación les voy a decir graben en piedra. Significa que quisiera que lo que les voy a decir lo recuerden siempre. Últimamente, cada vez que voy empezando alguna charla, alguna clase, me permito preguntar a los alumnos si conocen ustedes el Hospital de San Andrés. Levanten la mano, ¿quién conoce el Hospital de San Andrés? Bueno, el ser presidenta de este patronato me ha permitido conocer el lugar de nuestro origen, donde se fundó la primera escuela de medicina de San Fernando, acá en Lima, fue en el Hospital de San Andrés. Aún existe, está en la Plaza Italia, aparentemente es un portón que no tiene mucho significado, pero allí Hipólito Unanue, que lo tenemos aquí en el patio principal de la facultad, fundó la primera escuela de San Fernando de medicina. Y cada vez que tengo alumnos de medicina y de San Fernando particularmente, yo soy sanmarquina de toda la vida también, quisiera que esto no pase desapercibido, que sepan que nuestros orígenes están allí todavía. Y cómo son las cosas que el National Geographic vino a estudiar el San Andrés, porque hay 4 incas de alta alcurnia enterrados allí. Se entusiasmaron al inicio porque encontraron osamentas, pero no tomaban en cuenta que ahí funcionó también el primer anfiteatro de medicina, con lo cual esas osamentas pertenecían a las clases que recibían los alumnos en aquel anfiteatro. Bueno, dicho esto, estamos por confirmar un convenio con el decano para que a través de esto todos los futuros alumnos de nuestra querida facultad entiendan, comprendan, visiten lo que fue el Hospital de San Andrés, precursor del Hospital 2 de Mayo. Ahora sí vamos a pasar a este tema que es muy importante, que son, y muy frecuentes, sobre todo ahora en el verano, las infecciones del tracto urinario. Y para ello debemos de decir que normalmente el tracto urinario es estéril, vale decir libre de bacterias. Sin embargo, el hecho de que existan bacterias no nos hablaría ya per se de una infección del tracto urinario. Para que exista una infección del tracto urinario, estas bacterias que ingresan al organismo deben acompañarse de signos y síntomas. Hay un término que deben de grabar que se llama bacteriuria asintomática. ¿Qué significa la bacteriuria asintomática? Presencia de bacterias en la orina sin sintomatología. La pregunta es, ¿se debe tratar a este tipo de pacientes? Solo en determinados casos. Mujeres embarazadas, pacientes trasplantados, pacientes diabéticos, pacientes con VIH-Sida o tuberculosis, es decir, pacientes inmunodeprimidos. Cass en el año 1960 propuso que la bacteriuria era significativa cuando había 10 a la 5 unidades formadoras de colonias de bacterias por mililitro de orina. La incidencia, obviamente por motivos anatómicos, en la mujer es mucho más frecuente la infección del tracto urinario. El varón, por obvias razones anatómicas, cuando tiene una sola infección urinaria, grabar en piedra, un varón que no sea de las edades extremas de la vida, tengo no solamente que tratar la infección, sino investigar qué causó esa infección. Y digo los extremos de la vida porque el niño puede sufrir alguna patología congénita y el adulto mayor adenoma de próstata. Pero si no está en ese grupo, cualquiera que vea a un varón de las edades de ustedes, por ejemplo, con una infección urinaria,
No nos conformemos simplemente con dar tratamiento. Tenemos que investigar qué pasa. O tiene una comorbilidad, tiene una patología congénita, una estenosis pielo-ureteral, en fin, un reflujo vesico-ureteral, pero hay algo más. El hombre no se infecta simplemente por contaminación. La mujer sí, porque el alto porcentaje de bacterias, como lo vamos a ver ahora, miren, se estima que alrededor de 150 millones de casos de infecciones urinarias se ven anualmente y en el mundo. Y en Estados Unidos, 7 millones de consultas por año. En nuestro país no tenemos cifras exactas porque obviamente muchos pacientes no acuden al médico, no acuden a los hospitales, acuden a las farmacias. En fin, vamos a revisar bien eso. Es interesante saber que la mayor parte de infecciones son causadas por gérmenes enterobacterias. Y digo esto porque grabar en piedra, doctores, y aconsejar en la casa a la mamá, a la tía, a la hermana, a la novia, a la enamorada, a todo el mundo y a las damas del auditorio, aplíquense esto. La mujer jamás, escuchen bien, jamás debería hacer deposición fuera de su casa. El ideal de la mujer es que vaya de la cama, de lo que está durmiendo, al baño, desocupe el intestino, limpieza con papel higiénico y ducha. Los pliegues anales son los lugares donde puede quedar alguna pequeña cantidad de heces donde hay miles de estas bacterias. ¿Por qué aumentan las infecciones urinarias en el verano? Igual que estamos transpirando de la cara, del cuerpo, también hay una sudoración perianal, lo que permite la licuefacción de ese resto de heces, y la Escherichia coli, que ahora la vamos a conocer. La Escherichia coli, que es esta bacteria gram negativa, tiene estos apéndices proteicos que se llaman pilis o fimbrias, que se adhieren fuertemente al epitelio y migran hacia la parte vaginal primero. Si la mujer está todavía menstruando, tiene sus hormonas bien y tiene una flora vaginal que se llama flora de Döderlein o Lactobacillus acidophilus, esto la protege de que la bacteria no ingrese. Pero si ya no tiene la flora, o porque tuvo una vaginitis o una vaginosis, o porque ya es una mujer menopáusica, esta mujer no va a tener las defensas apropiadas y la bacteria va a colonizar toda la parte vaginal y luego va a ingresar al aparato urinario. Lo más peligroso de todo esto, doctores, grabar en piedra, es que si bien es cierto, hay 3 vías de contaminación de ingreso de las bacterias, hemática, linfática, la más frecuente es la canalicular, es decir, a través del conducto, a través de la uretra, penetra esta Escherichia coli, y lo más serio de todo esto es que entrando por la vía canalicular hay algunas cepas que pueden llegar al riñón, originando las pielonefritis, y ya sabemos que pielonefritis repetidas van a insuficiencia renal. Y en un país donde solamente estamos trasplantando el 7% de los pacientes que requieren trasplante, ya me dirán ustedes si vamos a tener una paciente con nefritis intersticial que la lleva a un fracaso renal. Bien, sin embargo, no es la única bacteria. Tenemos también Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter. Grabar en piedra Proteus mirabilis. ¿Por qué razón? Si yo veo un cultivo de orina positivo a Proteus mirabilis, mi obligación es descartar que ese paciente no tenga cálculos coraliformes. El cálculo coraliforme es aquel que se forma dentro del riñón, no da ningún cólico, no da absolutamente ningún síntoma
y muchas veces es un hallazgo. Es triste comprobar en el hospital que médicos jóvenes, porque lo sabemos, la semana pasada hemos tenido que retirar un riñón en una mujer con infecciones urinarias repetidas por Proteus mirabilis. Y cuando yo estaba comentando con los residentes, la señora pedía la palabra y le digo, dígame usted, sacó, no les miento, más de 20 cultivos positivos a Proteus y todas las recetas que le habían dado los doctores que vio. Ninguno le pidió una ecografía. Entonces, claro, ella escuchaba que yo comentaba con los residentes que era un descuido, que esto, que el otro, que no se hicieran ver los pacientes, ¿no? Entonces, recordar Proteus mirabilis, inmediatamente una ecografía, una placa simple de aparato urinario y ahí aparecerá ese gran cálculo coraliforme que es más frecuente de lo que ustedes piensan. Es el único cálculo que no se manda a estudiar. ¿Por qué? Porque sabemos que está formado de fosfato, amonio, magnesio o cálculo de estrubita. Por eso que en el servicio, cuando tengan tiempo, si se hace una vueltecita por ahí, tenemos una galería de piedritas ahí, de los coraliformes que vamos retirando, porque no requiere hacerse el estudio. Otras bacterias son Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter. Pseudomonas generalmente es una bacteria intrahospitalaria y generalmente está producida por una infección iatrogénica, vale decir, causada por nosotros mismos. Colocando una sonda, haciendo una cistoscopía, colocando un catéter, un stent. De esa forma podemos añadirle al pobre paciente un problema serio. Otros gérmenes gram positivos, enterococo, Streptococcus fecalis, estafilococo, pero también podemos tener hongos. Puede haber candiduria en pacientes diabéticos y en pacientes inmunodeprimidos. Cuando falla el sistema inmunológico, el organismo expresa de cualquier bacteria. La fase primaria de una infección urinaria se convierte en una batalla entre la bacteria que quiere entrar y persistir en nuestro cuerpo y el huésped, que tampoco se queda tranquilo porque tiene formas de defenderse, ¿no? Entonces, aquí tiene mucho que ver los factores de virulencia de la bacteria. Yo siempre les digo que las bacterias, sobre todo las coli, hay más de 200 serotipos. Algunos son eliminados simplemente con una micción, pero otros entran y van contracorriente hacia el riñón. El objetivo, obviamente, de las defensas es controlar que estas bacterias no proliferen y tratar de englobarlas para poder eliminarlas. Y este objetivo se logra ¿con qué? Con los macrófagos, con las células dendríticas, las células killer, los mastocitos y también las células endoteliales y epiteliales. ¿Se acuerdan que les dije que el primer lugar a donde la bacteria llegaba era la vagina? Muchísima gente cree que tener un flujo vaginal que se requiera incluso usar un pañito protector es normal. No, la descamación es una forma que el organismo se está expresando para respuesta ante una noxa. Están llegando las bacterias y ¿de qué manera se expresa el organismo? Elimina secreción. Yo digo, claro, puede haber un poquito de secreción vaginal normal, pero hay muchas personas que tienen en forma abundante, muchas mujeres hablo, y consideran que eso es normal. No. Lo que ocurre es que su cuerpo se está defendiendo muy bien y no deja entrar a las bacterias. Empieza a descamarse para poder lograr la eliminación de la bacteria y que ésta no llegue al aparato urinario. Va a haber entonces una cascada de respuesta para reconocer la bacteria, luego se producen citoquinas para permitir la activación de las células de defensa. Uno de los objetivos de la bacteria, lógicamente, va a ser resistir por todos los medios, porque está en un ambiente adecuado, y resistir para que no sea desalojado, ¿no? ¿Qué sistemas, qué mecanismos de defensa tiene el huésped? Tenemos nosotros. La orina
la osmolaridad, el pH, la orina normalmente es ácida y la bacteria vive en medio alcalino. Por eso que si tenemos una orina algo alcalina ya, tratamos de acidificar la orina para volver este medio inhóspito a la bacteria. Hay factores hidrodinámicos como el flujo urinario, la dilución, la micción, el residuo. De hecho, muchas mujeres dicen, me empezó a arder para orinar y empecé a tomar agua. Lo que han hecho es han diluido y de esa manera han logrado una micción y probablemente la expulsión de bacterias no tan virulentas, por supuesto. Hay factores vaginales como el pH, la flora vaginal, factores hormonales, las mujeres menopáusicas son la… ¿Qué significa menopausia? ¿Qué es la diferencia de climaterio? La primera regla se llama menarquia, la última regla menopausia y el periodo perimenopáusico se llama climaterio. Entonces, cuando la mujer está entrando al climaterio, en cualquier momento llega la menopausia. Y ellas requieren terapia de reemplazo hormonal si es que la madre no ha tenido cáncer de mama. ¿De acuerdo? Bien, también tenemos factores obviamente en la vejiga, antiadherenciales, inmunoglobulinas, la misma mucosa vesical y factores renales como la osmolaridad y la fagocitosis. En las mujeres embarazadas, he dicho que la mujer embarazada es una población de riesgo. Todos aquellos que vayan a ser ginecobstetras, todos los meses se le pide a la mujer un examen de orina, cultivo y antibiograma como parte de su seguimiento. Por una infección urinaria puede ser riesgo de o una amenaza de aborto o un parto prematuro. Pero ¿qué ocurre en la mujer embarazada? Desde las primeras semanas va a haber un aumento de la progesterona. Este aumento de la progesterona, sin que sea un factor mecánico por el crecimiento del útero, va a provocar ya una dilatación de los uréteres y de la pelvis del riñón. El uréter normalmente tiene un peristaltismo que hace que la orina vaya llegando hacia la vejiga. En la mujer embarazada, desde las primeras semanas, digamos, del embarazo por cambios hormonales, hay una cierta hipotonía ureteral y de la pelvis del riñón. Asimismo, esto va a permitir que aumente, obviamente, el volumen urinario y va a haber una éstasis de orina. También disminuye el tono de la musculatura vesical, por ende, el vaciamiento no es del todo satisfactorio y puede quedar residuo. Y donde hay residuo de orina, las bacterias están en su salsa. También luego va a haber crecimiento del útero, éstasis urinaria, hipertrofia muscular longitudinal del uréter, aumento de la excreción de bicarbonato. En el embarazo el pH urinario se eleva, se alcaliniza, aumento de eliminación de glucosa por la orina, eliminación de aminoácidos por la orina. Entonces, todo esto hace que tengamos un cuidado especial en la mujer embarazada. Hay que distinguir qué significa una recurrencia de una reinfección para saber cómo estoy manejando a mi paciente. Hay un mito en la población que dicen que de las infecciones urinarias nunca se curan. Van yendo al paciente, van viendo al médico, le dan tratamiento, le hacen su cultivo, otra vez tratamiento. Igual pasa con las prostatitis. Tienen la idea de que no se curan. Sí se curan cuando se encuentran con un colega que sepa llegar al paciente, que sepa convencer al paciente. Yo he tenido muchísimas pacientes que cuando han entendido cómo tiene que ser ese factor de ir de la cama al baño, evacuar el intestino, limpieza con papel higiénico y ducha, se acabaron las infecciones. Entonces hay que poder saber llegar a los pacientes y eso es el éxito realmente de un colega profesional, de un médico. Cuando hablamos de recurrencia es cuando hablamos
de por lo menos 2 infecciones en 6 meses o 3 al año. ¿Y qué causa esta recurrencia por el mismo microorganismo? Tratamientos cortos, tratamientos antibióticos inadecuados o alguna anomalía. Cuando yo doy una terapia antibiótica, doctores, tengo que tener en cuenta el tiempo de vida media del antibiótico y el tiempo en el que yo estimo que pueda combatirse esa infección. Cuando hay una infección, el enemigo es la bacteria. Y como toda guerra o toda batalla, no todos los enemigos mueren. Por esa razón es que pedimos un cultivo de control. Normalmente en mi práctica yo pido 5 cultivos negativos consecutivos para dar de alta al paciente. Y cuando ya he entendido que la paciente ha logrado ser un reloj suizo en cuanto a la evacuación de su intestino. Bien, y reinfección es una infección urinaria recurrente, pero por un microorganismo totalmente diferente. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar, este tema es un poquito árido, pero sí es interesante porque esto nos permite explicarnos por qué algunas mujeres hacen cistitis y por qué otras hacen pielonefritis. ¿Está en nuestras manos corregir eso? Bien, para esto tenemos que hablar del pili tipo 1. ¿Qué cosa es este pili? Es un apéndice proteico que permite que la bacteria se adhiera al epitelio y permite la progresión. Estas bacterias que llevan el pili tipo 1 están protegidas por una adhesina. Es como si tuvieran una goma que le permite que no pueda ser expulsada. Entonces, las células epiteliales van a internalizar a esta Escherichia coli tipo 1 pilífero para poder protegerse contra esa bacteria. El pH bajo y la alta concentración lo convierten en un medio inadecuado para que la bacteria crezca. Una forma en que el organismo está defendiéndose es: yo te atrapo, no te puedo eliminar, pero por lo menos te voy a atrapar. Y ya lo voy a eliminar con la orina. La bacteria usa la vía endocelular para protegerse de las defensas que tenemos y obviamente del antibiótico que ya le estamos dando, que ahora pasaremos a hablar de los antibióticos. Entonces el huésped desencadena todos los mecanismos de defensa, exfoliación de células, un flujo vaginal aumentado, todo esto. Pero es importante saber también que hay serogrupos específicos y fenotipos. ¿Y esto para qué nos interesa? Porque si llega una bacteria de esta categoría, estoy pensando que pueda coger ya el riñón y mi tratamiento será totalmente diferente. Existen factores de virulencia en todas las bacterias y el perfil genético. Hoy en día se habla mucho de todos los temas genéticos. Es más, ustedes me dirán, o cuando hablemos de prostatitis también, hay gente que es promiscua, igual hay gente que es estreñida, no se asea y de repente no tiene una infección urinaria. Es como si hubieran venido con su disco duro, ¿no?, que la hace más susceptible. Es como hay pacientes que tienen tendencia a gastritis, a las migrañas, a los procesos asmatiformes. Es todo un campo muy interesante, el campo de la genética, ¿no? Hay también proteínas secretadas como el SAT, que es una toxina secretada autotransportadora, que también se asocia con las pielonefritis agudas. Hay hemolicinas, hay proteasas, que no las vamos a definir una por una. Ya hemos hablado de los factores de riesgo. Aquí quiero detenerme un momento, porque quisiera que graben en piedra lo siguiente, doctores. Todos los días, no les miento, en el servicio de urología vemos pacientes que tienen sintomatología baja, que son disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, urgencia miccional, cultivo negativo, pH ácido.
Leucocitos 1 a 2 por campo, hematíes 0, quiere decir una orina totalmente normal. La pregunta es, ¿por qué los médicos jóvenes le mandan antibióticos a estos pacientes? No existe razón alguna para mandar antibiótico en infecciones urinarias cuando no se ha demostrado la bacteria. Y es una cosa pero aterradora la cantidad de antibióticos que les mandan a los pacientes. Sepan ustedes, y aquí abro un paréntesis, pero que lo graben en piedra, que existen otras entidades, cistitis tuberculosa, cistitis actínica por radiación, cistitis eosinofílica, la más importante que quiero que lo revisen en algún momento cuando lleguen a su casa, o lo googlean, cistitis intersticial. Se van a dar cuenta la cantidad de gente y cómo esa enfermedad está siendo subdiagnosticada en nuestro país. Las mujeres viven, digo mujeres porque puede dar en hombres, se confunde con prostatitis y está descrito en niños también. Pero las mujeres viven un verdadero vía crucis. ¿Por qué razón? Porque no se le van los síntomas y se recorren todos los urólogos de Lima, Callao y balnearios, todos los hospitales, todas partes, porque no logran tener alivio. Nicturia, yo he tenido una paciente hace poco con una cistitis intersticial, con una poliacuria de alrededor de unas 30 veces en el día y 15 veces en la noche de nicturia. Afectada la calidad de vida. Tuve hace algún tiempo también una alumna de medicina que tuvo que retirarse 1 año de los estudios. Me gustaría que lo revisen para que sepan ustedes qué cosas no tenemos que hacer. La Organización Mundial de la Salud el año pasado declaró de interés el uso racional de antibióticos. Nada ganamos haciéndole gastar dinero a estos pacientes cuando no se trata de antibióticos. Lamentablemente les digo, es una enfermedad que en algunos casos en Estados Unidos se ha llegado a la cistectomía radical, extirpación de la vejiga por el dolor y la frecuencia y la urgencia y las ganas de orinar que tienen los pacientes. Lamentablemente se paró eso, ¿por qué razón? Porque empezaron a hacer el síndrome del miembro fantasma. Ya no existía la vejiga, pero la sensación de querer ir al baño continuaba. Y también debo decir que lamentablemente el tratamiento para esta enfermedad no existe en el Perú. Nosotros en el Servicio de Urología hacemos una mezcla. No se nos ocurrió a nosotros, pero algo lo conversamos con otros colegas de otros países. Hacemos un cóctel con bicarbonato, silocaína, heparina, pero que curiosamente la doctora Christine Whitmore, que es una autoridad en este tema, también utiliza este tipo de cóctel, porque el único tratamiento que hay es el pentosam polisulfato que se expende. Bueno, Chile lo tiene lamentablemente, Chile, Argentina, Perú no lo tenemos y Estados Unidos sí, pero al paciente le resulta una terapia cara. Entonces, de ahora en adelante, doctores, chequeen bien si estos signos y síntomas se acompañan de un cultivo positivo, condición indispensable para nosotros mandar un tratamiento antibiótico al paciente. Muy bien. Esto es lo que yo más o menos les decía. ¿Y por qué aumentan las infecciones urinarias en la mujer en el verano? Ya lo dije. Porque las bacterias están felices con el sudor y se están desplazando a 100 por hora para tratar de ganar la parte urinaria, ¿no? Región perianal. No sirven, doctores, ni los paños húmedos por si acaso, ¿eh? No sirven. Solamente el agua que corre, agua y jabón, es lo único que sirve. Y cuando hay pacientes, mujeres de edad ya que se les relaja un poco el piso pelviano o personas con mucha flatulencia, yo además de mandarles el lavado con agua y jabón después de la deposición, les mando un enjuague con vinagre blanco de cocina. ¿Qué cosa es? Ácido acético. Y el ácido acético va a ahuyentar también a la bacteria. Bien. Entonces, el diagnóstico, ya lo sabemos, se puede hacer un diagnóstico
clínico, por supuesto, disuria polaquiurea tenemos vesical, verificar o con el dipstick, que es la tira reactiva, lo mejor es el urocultivo. Urocultivo que tiene que ser tomado del chorro medio de la orina, ¿no? Y se hace en un sembrado de la orina. Miren ustedes, el Escherichia coli, que es la parte celeste, ocupa la mayor cantidad, seguida de Proteus mirabilis. Son las bacterias más frecuentes, más importantes. Obviamente, no solamente debemos descartar cualquier patología. Si tengo una paciente que repite infección urinaria y hace todo lo que yo le he dicho, le pido un dosaje de creatinina para ver la función renal y, si es preciso, hoy en día un urotem, que es una tomografía del aparato urinario con contraste si es que la creatinina está normal. Los nitratos que están presentes normalmente en la orina son convertidos a nitritos por la reducción enzimática de las bacterias. Entonces, pero no es 100% patognomónico de que pudiera haber una infección del tracto urinario, pues hay falsos positivos y falsos negativos. Estas tiras reactivas, que ahora se las voy a mostrar, nos demuestra la presencia, es una tira que uno la pone en contacto con la orina. Y luego se hace un comparativo para ver si hay hemoglobina, glucosa, cetonas, nitritos. Aquí se está poniendo en contacto con la orina y uno va comparando si es normal o está aumentado, si hay glucosa, qué, digamos, elementos están fuera del rango normal. Pero el mejor análisis es el urocultivo. El urocultivo viene con el antibiograma. ¿Qué consiste? Si hemos dicho que ha crecido la bacteria, por ejemplo, acá ha crecido la bacteria, se colocan discos de antibióticos y se ve aquel que inhibe la mayor cantidad de bacterias se pone sensible, ¿no? Hay intermedio y hay resistente, significa que vemos las bacterias todas pululando alrededor del disco y que no ha inhibido absolutamente nada. Muy bien. Tenemos cuadros que no los vamos a repetir porque ya estas son clases iniciales, digamos, para todo alumno de medicina. La cistitis aguda, la cistitis crónica, la pielonefritis aguda, la pielonefritis crónica. La más florida en síntomas, la cistitis. Y lo más peligroso para nosotros los médicos, las pielonefritis. Lo que sí es interesante es ahora fijarnos estas infecciones urinarias relacionadas con las sondas de Foley. Sondas de Foley que ustedes van a manejar y que los pacientes le van a preguntar, ¿debo tomar un medicamento? Lo primero que nada, hay que colocar la sonda de manera aséptica, colocándose bien los guantes, no contaminando la sonda, haciendo una buena higiene del área que se va a tratar, si es hombre o si es mujer, cualquiera de los dos casos, y llevándola a un circuito cerrado a través de una bolsa de Urogar. Pero ¿qué pasa con las sondas? A pesar de que sabemos que constituyen casi el 40% de las infecciones de los hospitales, y ustedes saben que cuando llega un paciente de emergencia, lo primero que le ponen sonda, para medir el volumen urinario, para tener el manejo de líquidos, ¿no? El balance. Llega un paciente a UCI, sonda. O sea, siempre la sonda está presente ahí. Pero debemos de por lo menos cuidar algunas cosas, ¿no? Uno de los factores más importantes de infecciones urinarias es el tiempo. ¿Qué tiempo tengo yo la sonda colocada? En sondaje intermitente, por ejemplo, los pacientes con vejiga neurogénica, donde les indicamos que hagan un sondaje intermitente, o pacientes que han tenido un accidente de tránsito, lesiones medulares. Les enseñamos, o a los papás, si son gente joven o gente pequeña, o a ellos, algún miembro de la familia para que los pueda sondar. El ideal es que el sondaje debe ser de corto plazo y evitar antibióticos sistémicos, sino utilizar más cualquier bactericida que se elimine en la mayor porcentaje por orina, por ejemplo, los nitrofuranos.
Es importante, graben en piedra, si tenemos un paciente con sondaje largo, tenemos que hacer descarte de cáncer de vejiga. Es importante que eso lo sepan también, si son pacientes que tienen, por ejemplo, algún familiar que haya hecho una uropatía obstructiva, no lo pueden operar porque tiene un problema cardíaco, se va demorando, le van cambiando la sonda y así va pasando. Parece mentira, pero hay pacientes que tardan 1 y 2 años para poder operarse. En ellos, de todas maneras, un BTA, que es un Bladder Tumor Antigen, para poder descartar el cáncer de vejiga. Hay un estudio muy interesante que hizo la Universidad de Duke, donde se usaron alrededor de 30 millones de sondas al año. 400.000 pacientes desarrollaron infección intrahospitalaria. ¿Y qué hicieron ellos? Porque chequearon que tuvieran el tiempo acortado, es decir, no dejaron sondas por mucho tiempo, tomaron algunas precauciones, pero vieron que se formaba un biofilm, una película, una capita dentro de la luz de la sonda, la que protege a las bacterias y permite el desarrollo de la resistencia a los antibióticos. Esto podría crecer en el tamaño también ocluyendo la luz del catéter, es decir, este biofilm podía llegar a ser incluso de un diámetro mayor, podía crecer y provocaba obstrucción de la sonda y pielonefritis ascendente. No se sabe con certeza qué se puede hacer para impedir el desarrollo de este biofilm. De hecho, la gente que está trabajando en los temas de investigación en Estados Unidos, esto se presentó en el último congreso en Boston el año pasado, y hay mucha expectativa al respecto. Incluso, ahora les voy a mostrar una sonda que se desarrolló. Decían, por ejemplo, que este es el biofilm, que se ha microfotografiado y que vendría a ser la casita de las bacterias. Entonces, se sabe ya que al colocar una sonda debemos de tener en cuenta los sitios más riesgosos, que es el momento de la inserción hacia la uretra, el empate que tiene la bolsa con la sonda y el drenaje de la sonda. Son los espacios más vulnerables. El riesgo de infección en el cateterismo es alrededor del 5% por día de cateterización, por día que el paciente esté usando su sonda. Entonces, es importante también entender que en una sola cateterización el riesgo de infección es del 1 al 2%, que asciende al 40% si yo dejo esa sonda 7 días. 7 días. Y cuando pasa de 7 días, este riesgo de infección es del 100%. Así que cuando un paciente le diga, o ustedes aconsejen al paciente, ¿cada qué tiempo le tengo que cambiar la sonda? El ideal es cada 7 días de la manera más aséptica posible. Esto es lo que yo les decía. Hay un grupo de médicos que estudió, que todos han visto una sonda de Foley, tiene la puntita, y se decía que la punta podía maltratar la vejiga y que una manera de cuidar que no se erosione la mucosa vesical para que ahí se aniden las bacterias era desarrollar una sonda de esta naturaleza, en donde tenemos el balón, pero por encima de la punta otro balón. Y este es como tal cual se ve la sonda bueno, esto lo mostraron en el congreso, a mí me interesó muchísimo, porque nosotros además trabajamos con pacientes que tienen fístulas urinarias, bueno, y otras patologías más. Entonces, es muy interesante porque la punta, cuando ya una persona lleva sonda, se supone que la vejiga no se distiende. Entonces, se dice que la punta podría de alguna manera erosionar, maltratar la mucosa de la vejiga. Entonces, acá está el balón, pero otro balón en el extremo distal de la sondita, ¿no? Pasemos ahora a los tratamientos.
Y para ello yo quisiera comentarles el caso. ¿Se acuerdan ustedes de esta chica que perdió las manos y los pies? Que, bueno, aquí se formó un comité, yo fui invitada al comité para conversar con ella y para hablar con los médicos también. ¿La joven perdió las manos y los pies por la infección urinaria? No, fue para salvarle la vida de una infección urinaria. ¿Por qué razón? Porque cuando ella es llevada a cuidados intensivos, los médicos, al ver que esa vida se iba, empiezan a usar vasopresores para preservar los órganos más importantes, ¿no? Corazón, riñones. Y obviamente a expensas jalan toda la circulación que pueden y quedan más vulnerables las áreas distales del cuerpo. ¿Cuáles son? Manos, deditos y los pies. Es por esta razón que para salvar la vida de esta joven, los médicos, es que no hay, me hablaban los médicos de cuidados intensivos, dicen, no hay la medida exacta donde tenemos que parar de dar un vasopresor potente para poder preservar esa vida. Pero ¿qué es lo que tuvo la paciente? Lo mismo que tuvo un paciente hace pocos días y en un hospital, primero en una posta médica y en un hospital, ella tuvo una bacteria BLE. ¿Qué significa BLE? Beta-lactamasa de espectro extendido. En 2 palabras es una super bacteria. A lo único que responde esta bacteria son a los carbapenems, imipenem, meropenem, ertapenem. Por favor, doctores, si ven BLE, que se les paren los pelos de punta y lo primero que hacen o la mandan a un hospital donde hay infectología, se puede manejar también. El tema es el costo. Cada ampolleta, porque lo he visto, porque esto ha sido hace poquito, hace 5 días, la persona llegó a 40 de temperatura. Y si ustedes hacen un procedimiento, lo primero que le tienen que decir a la familia, si hace fiebre, me lo trae por emergencia inmediatamente. Esta persona fue sometida a una cistoscopía en otro hospital, paciente varón, y hace una infección, hace fiebre de 40, acude, le dicen que vaya, le dan la orden que vaya a la posta médica. Al final era una Escherichia coli BLE tratado con nitrofurantoína, así como le escuchan. Podría tratarse, sí, pero si estamos viendo un paciente con náuseas, vómitos, con gran compromiso de su estado general, con una temperatura de 40 grados, tengo que emplear la vía sistémica, un endovenoso de inmediato, finalmente una inyección intramuscular. ¿Ya? Eso recuérdenlo siempre, por favor. Bien, dentro de los tratamientos, obviamente, lo primero que queremos es curar a los pacientes de las infecciones urinarias, restaurar el sistema urinario a su estado de asepsia, pero en aquellos pacientes que son portadores de infecciones a repetición, en tanto regulen su intestino, en tanto logren hacer una limpieza adecuada, en tanto puedan hacer lo que nosotros le aconsejamos, le damos una terapia profiláctica para prevenir la reinfección. ¿Y qué le damos? ¿Qué usamos? Miren, llevamos ya más de 40 o 50 años usando los nitrofuranos y son todavía óptimos para tratar de manera preventiva las infecciones urinarias. Macrodantina 100 miligramos diarios o incluso el trimetoprim. Bueno, acá está lo que yo les decía. En el año 83 en Alemania se detectó un grupo de enzimas a las que se llamó beta-lactamasas de espectro extendido. Esta enzima era producida por algunas bacterias, a las que yo le llamo las superbacterias, que hace que se provoque resistencia ante la acción de algunos antibióticos.
Estos antibióticos tienen un elemento en común, un anillo betalactámico, un anillo químico de 4 átomos. Las lactamasas rompen el anillo y desactivan la actividad antimicrobiana, con lo cual es como si le estuviéramos dando agua. Ni las cefalosporinas de tercera generación, ni las quinolonas pueden funcionar en estos casos. Cuando nosotros recetamos un medicamento, no lo vamos a estudiar uno por uno, pero nosotros veremos, siempre tenemos que tener en cuenta, y lo van a leer en la literatura médica, el GCC es el grado de comprobación científica. Cuando yo doy algo, ¿en qué está basado? En un grado 1A significa estudios, ensayos de metaanálisis, que es el ideal, es el más recomendable. Si se trata del 1B, al menos un ensayo aleatorizado. Si es 2A, un estudio controlado, aunque sea no aleatorizado. El 2B, un estudio semi-experimental. El 3, estudios no experimentales como estudios comparativos, estudios de correlación, casos clínicos. Y en el último lugar queda la opinión de los expertos, que antes estaba en el primer lugar. Miren cómo ha ido cambiando la medicina, bueno, felizmente para bien. Y cuando yo doy un medicamento, por ejemplo, a una embarazada, tengo que ver el grado de recomendación. Lo primero, ¿esto le hace daño a la paciente? ¿Atraviesa la barrera placentaria? Todas esas preguntas son las que nos tenemos que contestar. El grado de recomendación A está basada también en estudios clínicos de buena calidad y sobre todo estudios coherentes. El grado B en estudios clínicos también, pero sin estudios clínicos aleatorizados. Y el C está emitida a pesar de la ausencia de estudios clínicos de buena calidad y que son directamente aplicados. Este esquema es del último esquema de las guías europeas de urología. Por ejemplo, para el tratamiento de la cistitis no complicada, se puede utilizar, ojo, grabar en piedra. No se usan quinolonas para gestantes ni niños pequeños. Altera el cartílago de crecimiento, ¿ya? Siendo que es una droga muy utilizada actualmente. Y como ustedes van a vivir más que nosotros los problemas médico-legales, un consejo. Si ven una paciente en edad reproductiva, pregúntenle última fecha de regla y si usa algún método anticonceptivo. Cualquier cosa que ocurra, la paciente me dijo que sí, estaba cuidándose, que usaba estaba en planificación familiar, que tenía un método anticonceptivo. Tengo una amiga a quien conocí en un posgrado que hice en España. El médico de España me llama por teléfono para que aborte. ¿Por qué? Porque ella tenía un calculito en el riñón y yo le decía, vente al Perú, aquí te lo sacamos más rápido que allá. Y le daban cipro. Ella no pensaba tener hijos. Ella era una mujer que casi llegaba a los 40 años. Salió embarazada. Entonces los médicos dijeron que la cantidad de cipro que le dimos va a ser una teratogénesis. No, ella no está dentro de mi concepto, no cabe el aborto. Voy a consultarlo con mi amiga. ¿Quién es su amiga? No, yo tengo una amiga que es médico que está en el Perú. Denos el teléfono de la amiga. Me llamaron los médicos para convencer a mi amiga que aceptara el aborto. Bueno, al final yo le dije que era un tema pues de conciencia de ella y que nadie la podía obligar y que efectivamente pues ella tampoco pensaba salir embarazada, pero como ella dijo, bueno, por algo son las cosas. Nació la bebé felizmente sin mayores consecuencias, pero no hay que buscarle 3 pies al gato. No usar quinolonas es lo mejor. ¿Qué podemos usar en una cistitis aguda no complicada? No complicada significa que la paciente pues no tiene una comorbilidad, que no tiene litiasis, que no es diabética, que no tiene incontinencia urinaria, todos estos temas. Le damos fosfomicina. La fosfomicina es nombre comercial Monurol, viene en sobres, se diluye en un vaso de agua
y puede darse como dosis única. Actúa muy bien. Luego tenemos el trimethoprim sulfametoxazol, 200 miligramos, una cápsula cada 12 horas por 7 días. Es una sulfas, si el paciente no es alérgico a las sulfas, siempre pregunten por favor alergias. Es fundamental como parte de su historia clínica, aunque sea en la práctica privada. Si la paciente puede consumir quinolonas, la ciprofloxacina es una buena opción, 500 miligramos cada 12 horas, también por 7 o 10 días. Y si no, y es sensible a la nitrofurantoína, podemos darle 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Pero también podemos hacer profilaxia de esta recurrencia de cistitis. ¿Y qué usamos? La nitrofurantoína ya no cada 12 horas, sino una cápsula al día para poder proteger. Y le puedo dar por unos 14 días, descanso 10 días, vuelvo a tomar un cultivo, chequeo cómo va lo de su deposición y todo esto. Y también podemos usar sulfas y en gestantes lo mejor es la cefalexina para prevenir aquellos que vayan a ser ginecobstetras, que han tenido de repente una paciente con itus a repetición, sale embarazada, el producto es valioso y quieren preservarlo. La nitrofurantoína es una buena opción. ¿Por qué razón? Porque se elimina el 100% por la orina y no atraviesa la barrera placentaria, no va a hacerle daño al bebé. También se puede usar amoxicilina con ácido clavulámico, o la cefalexina que ya dijimos, o la misma fosfomicina. Este es tratamiento de bacteriuria asintomática. No esperamos en una gestante que ella logre hacer infección del tracto urinario, nos adelantamos. Ahora veamos el tratamiento de la pielonefritis aguda no complicada. Si es una pielonefritis aguda, el paciente va a cursar con fiebre, escalofríos, malestar general, puede haber náuseas y vómitos. Si hay náuseas y vómitos, evito la vía oral y voy a la vía parenteral. De elección puede ser el uso de quinolonas, la ciprofloxacina viene 200 miligramos cada 12 horas, cuando ya no hayan náuseas y vómitos, paso a las cápsulas de 500 miligramos cada 12 horas también. Luego, puedo tener otras quinolonas como la norfloxacina o la quinolonica de dosis única al día, la levofloxacina, que se da de 500 miligramos y la hay también de 750 miligramos. Pero si tengo un paciente un poco más complicado, tal vez puedo usar las cefalosporinas de tercera generación, 1 a 2 gramos cada 12 horas, vía intramuscular o endovenosa. Los aminoglucósidos, gentamicina o amicacina, cuando corresponda darlas, porque sale en el antibiograma, puedo dar máximo hasta 7 días. Tener en cuenta que es ototóxica y nefrotóxica y que requiero función renal. No digo que no se pueda dar. Si hay una paciente que lamentablemente lo único que hay es para darle los aminoglucósidos, hay una tabla para corregir la dosis que puede recibir el paciente. Cuando tengo una infección complicada, usuario de sonda Foley, diabético, con cálculos, lo primero que veo es cuál es el espectro de la bacteria. ¿Qué bacteria está allí? Si es un coli, fluorquinolonas. Coli ble, solamente los carbapenens, imipenén, meropenén o ertapenén. Los dos primeros se dan vía endovenosa, imipenén y meropenén. El único que hay disponible por vía intramuscular es el ertapenén. Dependiendo de la severidad de la infección, se pueden dar hasta 2 gramos diarios de 7 a 10 días. Si es enterococo, enterobacter o Klebsiella, cefalosporinas de tercera generación. Si es pseudomonas, también solo funcionan los carbapenens. Y si se trata de hongos, candiduria, fluconazol o anfotericin B.
Esto es solamente la parte, doctores, de lo que implica el tratamiento antibiótico. Pero si yo estoy frente a una cistitis aguda, le acompaño al tratamiento que le dé fenazopiridina. La fenazopiridina es un analgésico urinario que va a teñir la orina, es el clásico piridium, ¿no? Y se puede dar hasta 2 veces al día, máximo por 7 días. Puedo acompañarle y debo acompañarle, como les decía al inicio, es la conversación con el paciente. Tendré que decirle al paciente, usted me bebe de 8 a 12 vasos de agua al día, hasta que pueda estar bien ya su organismo y hayamos eliminado todo tipo de bacterias. Yo siempre les digo a los pacientes, yo le puedo dar el mejor medicamento del mundo. Si usted no bebe agua, no está ayudando para poder combatir esta infección. ¿Qué debemos hacer para prevenir la recidiva? Administración de antimicrobianos profilácticos, que lo acabamos de ver, vacunas. En nuestro medio hay solamente una vacuna que protege, desgraciadamente, no contra todas las cepas de la Escherichia coli. Por esta razón, cuando yo doy vacunas en una infección recurrente o una reinfección, le digo al paciente, hay esta vacuna, si usted desea, la compra. Yo no le garantizo que la vaya a curar porque cubre un grupo de cepas nada más, pero la va a ayudar. Como toda vacuna, debe darse uno diario por 3 meses consecutivos. La única vacuna que tenemos en el Perú, ahora la vamos a revisar para que la noten, es el Urovaxón. También puedo usar probióticos. ¿Qué son probióticos? Son gérmenes atenuados que generalmente constituyen parte de la flora del organismo. Si estoy ante una paciente climatérica, estoy asistiendo a una paciente que ya llegó a la menopausia, no tiene flora vaginal, entonces le daré lo que le falta, Lactobacillus acidophilus, ese es el probiótico. Evitar el uso de espermicidas y mantener una buena higiene perineal. La hormonoterapia, los estrógenos van a estimular la producción de lactobacillus en el epitelio vaginal, evita la vaginitis atrófica, incluso se usa para la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es otro factor de riesgo de infección urinaria. Se dice que el tercio distal de la uretra femenina está contaminada. Y no es que la mujer cuando pierde orina permanece goteando, sino que hay una última gota que regresa, esa es la que contamina la orina de la vejiga. Cuando la madre no tiene historia de cáncer de mama, se puede dar estrogenoterapia, si no hay que evitarlo. Porque ya saben que el cáncer de mama es genéticamente hereditario. Desde el año más o menos 83 se estudió este tema de la adherencia de los patógenos urinarios y la estimulación de los anticuerpos para impedir la colonización uretral. La vacuna que tenemos nosotros se llama Urovaxón. Grado de comprobación científica 1A, es decir, en metaanálisis, y grado de recomendación B en estudios aleatorizados. Esta es una vacuna oral, se toma una grajea diaria por 3 meses, induce la secreción de inmunoglobulina A que va a proteger el epitelio de la invasión de las bacterias. En otros lugares se está estudiando todos estos productos, Strovac, Solco-Urovac, este cubre alrededor de 10 bacterias, Urostim y Urbacol. Pero todavía no hay la base científica para poder ya recomendarlo directamente, ¿no? Ya hemos hablado de los probióticos. El probiótico que tenemos en el país se llama Tropibag, Tropi de tropical, Bag de vagina. Se colocan óvulos, viene como tabletas vaginales, y si tengo una paciente menopáusica, todavía en actividad sexual, no solamente le indico eso, sino le indico un lubricante para cuando tenga sus relaciones, pero además le indico que debe utilizar el Tropibag para que pueda tener una vagina con esta flora normal. Y si no tiene antecedentes de cáncer a la mama en su familia, le doy el Tropibag Plus, que contiene el lactobacillus más el estrógeno.
Bueno, nosotros solamente no tenemos Lactobacillus acidophilus ni crispatus, pero sí tenemos el Lactobacillus rhamnosus y el reuteri. Esos son los óvulos que se dan. ¿Alguien conoce el jugo de cranberry? Levanten la mano, ¿quién oyó hablar de cranberry? Muy bien. Bueno, el cranberry es el arándano. Antes, hace muchos años, yo mandaba, porque no existía en el Perú, mandábamos traer en los pacientes con itus a repetición este producto al extranjero, porque este arándano ha sido científicamente estudiado por dos científicos, Sobota y Safrini, y resulta que es rico en ácido benzoico y se elimina por la orina como ácido hipúrico. ¿Y qué decíamos? Que las bacterias viven en medio alcalino y dándole el cranberry estamos acidificando la orina. Esa vendría a ser. Pero además se vio que la fructuosa de este cranberry tenía un efecto antiadherencial de los pilis o fimbrias de las Escherichia coli. O sea, no solamente que se excreta como ácido hipúrico, sino estos estudiosos vieron que la fructuosa inhibe las fimbrias de la Escherichia coli. Este es la fruta, el fruto, pero también tenemos un producto adicional que se llama D-manose. El D-manose actúa de diferente manera que el cranberry. El D-manose también es un azúcar que está de manera natural en melocotones, manzanas, naranjas y arandas. Se une a la Escherichia coli, la atrapa para poder ser eliminada con la micción. Uno evita la adherencia y el otro la desactiva uniéndose a la misma Escherichia coli. Hasta acá la primera clase. ¿Preguntas, doctores? ¿O esperamos a la de prostatitis? Revisen, por favor, cistitis intersticial. No hay razón alguna para seguirle dando antibióticos a pacientes con cultivos negativos. Y los números son altos de personas que están tomando antibiótico por gusto, porque al médico se le ocurre. Y lamentablemente con la proliferación de universidades que hay, ya me dirán ustedes lo que está pasando con estos pobres pacientes.